Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este precioso día? Bien, gloria al Señor. Le damos gracias al Señor que nos permite una semanita más estar en esta casa, en este hogar, para compartir el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que eventualmente nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Le damos un saludo a aquellos pastores, evangelistas, maestros que nos dan el privilegio de escucharnos, de permitirnos de alguna manera poder edificar sus vidas, sembrando un granito de gracia en sus corazones, en sus mentes. Y si podemos edificarlos por medio de este evangelio, pues lo hacemos con mucha humildad y con mucho respeto, y tomando esta labor muy en serio y con mucha responsabilidad. Como siempre he dicho, bendecidos, estamos siempre abiertos a preguntas, a comentarios. Nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico salvosporlagracia@yahoo.com, salvosporlagracia@yahoo.com. Si tienen preguntas, comentarios, dudas, lo pueden hacer a través de ese medio. El propósito debe de ser la edificación mutua en el cuerpo de Cristo. De la misma manera que tomo mi tiempo y enseño con mucha paciencia y tranquilidad, ¿no? Espero que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna corrección, que lo hagan de la misma manera, ¿correcto? Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por estar acá, bendecidos. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase pasada, la humildad, parte 2. Vuelvo a decir la importancia de repasar, por favor. Si no pueden repasar el estudio, repasen sus notas. Es más fácil repasar el estudio que repasar las notas. De todas maneras, la explicación que doy se va a quedar un poquitico más, ¿no? Pero igual, si pueden repasar con el estudio y con sus notas en la mano, es como que repitieran la clase. Y esa es la idea, ¿no? La repetición es importante. Bendecido, la clase pasada, haciendo un breve resumen, dijimos que la humildad requiere el conocimiento de un antes y un después, ¿correcto? Requiere un conocimiento de un antes y un después. Ese requiere, yo en mis notas lo puse en mayúscula, porque es importante. Se requiere el conocimiento de un antes y un después. Dijimos también que el antes era que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Eso es importante, bendecido, en nuestra mente. Dijimos que éramos impíos, rebeldes, y que nuestro destino era la muerte, ¿correcto? Y que estábamos sin esperanza. El después también dijimos, y lo pusimos en comparación, ¿no? En una columna de un lado con el otro. Pusimos que en el ahora o en el después del antes, que viene siendo nuestro ahora, ¿correcto? Estamos lavados por el Espíritu Santo, estamos santificados, estamos reconciliados, amados por Dios. Y pusimos entre paréntesis algo muy importante: amados por Dios en nuestra condición de pecadores, redimidos de todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados, ¿correcto? Entonces, un dato importante, bendecido, vamos a tomar nota como siempre, un dato importante, la palabra humildad. Y también entre lo que dijimos que queríamos alcanzar una humildad genuina, ¿correcto? Una humildad basada en un entendimiento, basado en un conocimiento. No una humildad, bendecido, que sea provocada por una emoción, por una percepción de la carne, sino basado en un conocimiento, porque hay muchas reacciones que tienen las personas, ¿correcto? Sí, señor.
que se manifiestan en nuestra carne, que pareciera que hay humildad, pero sin conocimiento. Hay una reacción emocional, puede haber un llanto, puede haber un gemir, puede haber una actitud que pareciera emoción, humildad, pero realmente es provocado por una emoción, una percepción de la carne basado en estímulos. Puede ser la música, puede ser el ambiente correcto donde estamos. Sí. Por eso yo siempre he dicho varias veces que no estoy de acuerdo en eso de apagar luces en los lugares, porque estamos buscando una reacción emocional, que la carne percibe esas cosas, esos cambios ambientales, entonces nos provocan una emoción. Lloraron, me pasó a mí, lo viví por muchos años, lloramos, hicimos esto, hicimos lo otro, salimos de ahí sin conocimiento de la verdad. Las personas se caen, las personas tienen reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando les preguntas del conocimiento de la verdad, no lo conocen. Entonces tú te preguntas, que yo me lo hice, ¿qué pasó entonces? Fue una emoción de la carne, basado en los estímulos. Entonces la realidad es, bendecido, de que queremos buscar una humildad en conocimiento, en entendimiento, para que esa humildad sea genuina. Sea genuina. ¿Por qué somos humildes? ¿Por qué debemos de ser humildes? Y eso debe de tener una respuesta clara, especialmente en nuestra mente y en nuestra conciencia. Bendecidos, la palabra humildad aparece una vez en el libro de los Hechos. Una vez en el libro de los Hechos. Aparece solamente 5 veces en las epístolas de Pablo. Y una vez en la epístola del apóstol Pedro. En total 7 veces. Incluyendo Hechos, Pablo, Pedro. 7 veces. Libro histórico, apóstol a la incircuncisión y apóstol a la circuncisión, ¿correcto? ¿Por qué lo digo así, bendecidos? Porque lo estoy diciendo en ¿qué? En conocimiento, ¿correcto? Una vez en el libro histórico de Hechos, 5 veces en el apóstol a la incircuncisión y una vez en el apóstol a la circuncisión. Ahora, en todas las traducciones, bendecidos, en todas las veces que aparece esta palabra en el libro de los Hechos, en las epístolas del apóstol Pablo y Pedro, en todas esas traducciones en el original dice humildad de mente. Humildad de mente. En todas las partes donde aparece en Hechos, en Pablo y en Pedro, en sus epístolas, el original dice humildad de mente. Es la manera que debería de ser traducido en nuestras Biblias. ¿Por qué debe ser de mente, bendecidos? Porque está relacionado a un conocimiento y a un entendimiento. No te estoy diciendo cuentos, bendecido. No te estoy diciendo cuentos, correcto. Ese antes, sin conocimiento. El después es luego de tener ya ¿qué? El conocimiento de la verdad. Correcto. Porque tenemos que saber el por qué debemos de ser humildes, ¿correcto? Debemos de saber el por qué. Entonces, sin excepción, en esas 7 veces que aparece la palabra humildad, es traducido como humildad de mente. También eso lo podemos entender como humillación de mente. Humillación de mente. Tiene sentido, ¿correcto? Ya que la verdadera humildad es el reconocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Tiene que ser en conocimiento. Tiene que ser de mente. Repito. Conocimiento.
Tiene sentido de que el original diga humildad de mente, ya que la verdadera humildad es el reconocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué humillación de mente? Porque es basado en un entendimiento. Es basado en un entendimiento, por eso dice mente. Lo que está en tu mente es la humildad que queremos lograr, ¿correcto? Se somete a la voluntad de Dios. Claro. Entonces tenemos que recordar estos tres factores: gracia, fe, amor y misericordia. Tiene sentido de que tenga que ver con la mente, ya que la verdadera humildad es el reconocimiento, reconocer en nuestra mente el reconocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Puntos importantes, factores importantes que no se nos pueden olvidar y vamos a hacer referencia de ellas en el Evangelio: gracia, fe, amor, misericordia. Muchas veces, bendecidos, los que enseñamos debemos de preguntarnos por qué enseñamos. Cuando traemos un tema, ¿no?, y escogemos como maestros del Evangelio, pastores, evangelistas, cuando escogemos el tema a traerle al cuerpo de Cristo, a la iglesia, debe estar basado en la edificación. ¿Cómo edificamos a la iglesia? ¿Cómo edificamos al cuerpo de Cristo? En su edificación. ¿Cómo el mensaje, la enseñanza, la presentación de la verdad de Dios va a edificar la vida de las personas? Puede ser exhortación, puede ser enseñanza, puede ser una prédica, pero debe de llevar el factor humildad. No podemos ser prepotentes con la iglesia. No podemos ser arrogantes con la iglesia. No podemos ser eso, bendecido. Debe de tener gracia, fe, amor y misericordia. Como maestros del Evangelio debemos de tener tolerancia. Como maestros del Evangelio debemos de tener paciencia. Y como maestros del Evangelio debemos de tener doctrina. Mostrar la verdad, la evidencia bíblica por medio de lo que está escrito, no por medio de nuestra manera de interpretar las cosas. No podemos concluir sin evidencia, bendecido. O no debemos concluir sin evidencia. Es mejor limitarnos a lo que está escrito, punto y se acabó. El Evangelio no necesita una ayuda de nosotros. Es por eso, bendecidos, la importancia de esto. Mira, es por eso la importancia de la renovación de nuestra mente. Porque es una humildad de mente, renovación de nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Por medio del Evangelio de la gracia. Esto debería de ser fácil entenderlo, bendecido. Debería ser fácil entenderlo. Es por eso la importancia de renovar nuestra mente por medio del conocimiento del Evangelio de la gracia, por medio del conocimiento del nuevo pacto. Si tienes una buena enseñanza en gracia, no vamos a tener otra opción que ser humildes, bendecido. La semana pasada dije que la intención era de que el conocimiento que tenemos y que adquirimos nos lleve a la única opción de ser humilde. Dije también que era como la idea de arrinconarnos y no tener otra opción que aceptar que Cristo Jesús es la única solución para el hombre. Pero tenemos que entender el por qué. Si no conocemos gracia, si no conocemos el nuevo pacto, vamos a enredar fe, obras, gracia, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es lo que queremos. Vamos a ir a Efesios 1:17, por favor. Vamos a leer ahí un poquitico de lo que tiene que ver con la renovación de nuestra mente. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Bendecido, aquí te está diciendo claramente que necesitamos
recibir ese espíritu de sabiduría y revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque en Él tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para ser salvos. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra redención, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención de nuestros pecados. Dice, alumbrando los ojos de vuestro, ¿qué cosa? ¿Qué es eso? Bendecido tu mente. Claro. Una vez tu entendimiento es alumbrado, puedes ir por el camino correcto. Y puedes guiar a otros también, ¿correcto? Porque ya tus ojos están alumbrados, ya ves bien. Para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación o de nuestro llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso es lo que necesitamos saber. Mira, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso somos nosotros. Dice, la cual la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, mas aún en el venidero. Y sujetó todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Tú y yo, bendecidos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todas las cosas en todos. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando nuestro entendimiento para saber cuál es nuestra esperanza y las riquezas de la gloria de nuestra herencia. Ese conocimiento nos debe de llevar a una humildad genuina. Porque todo lo que acabamos de leer no tiene nada que ver con las obras del hombre. Capítulo 3, verso 1, por favor, ahí mismo en Efesios. Capítulo 3, verso 1. Voy a leer bastante hoy, bendecido, solo voy a leer y dejar que el Evangelio sea el que se explique a sí mismo. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. ¿Para quiénes? Para los gentiles. Que por revelación Él me dio a conocer el misterio, como antes escribí en breve, lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Qué es lo que tenía Pablo, bendecido? Pablo tenía ya una mente renovada. Un conocimiento adquirido por lo que Dios. Claro, ya el Señor le había revelado el Evangelio. Y dice, mira, lo cual leyendo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Leyendo ese conocimiento, leyendo esa revelación. ¿Para qué? Para lo mismo, para renovar nuestra mente. Dice, en el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Qué reveló el Señor bendecido? Que los gentiles somos herederos, que los gentiles también recibimos la gracia del Señor. Ese era el misterio. Pero ese misterio fue revelado al apóstol Pablo para los gentiles. Mira lo que dice el verso 6, que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo Jesús. ¿Por qué medio? Por el Evangelio. ¿Cuáles eran las promesas? Las mismas promesas que le hizo ¿a quién? A Israel. ¿Correcto? Somos participantes de esas promesas, porque anteriormente en el capítulo 2 es donde él comienza a hablar de dos pueblos, ¿correcto? Que de dos pueblos hizo ¿cuánto? Uno.
Dice, del cual yo fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado, no por sus méritos, bendecido. Recuerda eso que acabamos de leer, conforme al don de la gracia de Dios. Y recuerda estas palabras, gracia, fe, amor, misericordia. Según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Circula todo eso, verso 8, y pon humildad. Sí, Señor. Eso es humildad. Dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Eso era humildad, eso no es prepotencia. Eso no es alguien que hace alarde de algo, un arrogante, bendecido. Los predicadores en gracia no nos podemos volver así. Tenemos que tener mansedumbre, tolerancia, paciencia, humildad. ¿Ya pusiste ahí humildad al lado del 8? Sí. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde los tiempos eternos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que ahora sean dadas a conocer a la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, el Señor nuestro, en el cual tenemos denuedo y acceso con confianza. ¿Por qué medio? Por la fe de Él. Capítulo 4, verso 22, por favor. ¿Qué estamos haciendo, bendecidos? Estamos renovando nuestra mente. ¿Cuál es la única manera que existe de renovar nuestra mente? Creciendo en el conocimiento. Eso es todo. Creciendo en el conocimiento. No hay otra manera. Porque la renovación de la mente es un llamado a conocer el Evangelio. No es a renovar tu mente con cualquier otra cosa. En un estudio que escuché hace poco, dijimos que uno no deja de comer su alimento favorito. Exacto. Siempre vas a tener que alimentarte tanto física y espiritualmente de lo que nutre tu hombre interior o tu hombre exterior, ¿correcto? En el hombre exterior podemos cometer errores. Muchas veces comemos lo que no debemos, ¿correcto? Pero en el hombre interior no debemos cometer errores. No debemos cometer errores. 4:22. Mira la exhortación, mira el consejo del apóstol Pablo. A despojaros del hombre viejo, en cuanto a la pasada manera de vivir, la cual es corrompida conforme a las concupiscencias engañosas. ¿Dónde están esas concupiscencias y esos engaños? En tu carne, bendecidos. Dice, del hombre viejo. ¿Correcto? Entonces, todas esas cosas que recibimos del mundo, como dice nuestra hermana, ¿a dónde afectan? Al hombre viejo. Pero el apóstol Pablo te está diciendo que esa es una pasada manera de vivir, la cual es corrompida conforme a las concupiscencias o los deseos engañosos. El 23, y a renovaros en el espíritu, ¿de dónde? De vuestra mente. ¿Qué es lo que maneja tu carne? Tu mente. Y vestiros del hombre nuevo que es creado conforme a Dios en justicia, en santidad de la verdad. Ese es el hombre nuevo, bendecido. Ese hombre nuevo, creado según Dios, porque es justo, es santo en la verdad, nos debe de llevar a la humildad genuina por medio del conocimiento. Sencillo, bendecido. Tenemos que conocer lo que Dios nos ha dado. Esa renovación del espíritu de nuestra mente está basada en la verdad del Evangelio. Vamos a Hechos o Actos 20:18. De las 7 partes que te dije que aparece la palabra humildad, vamos a leer 5 solamente. Dice el apóstol Pablo, los cuales cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis, este es Pablo hablando, desde el primer día que entré en Asia, cómo he sido con vosotros por todo el tiempo. Mira lo que dice el 19, bendecido. Y esta es la característica del apóstol Pablo.
Y todos creemos aquí que el apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles, ¿correcto? Él dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Entonces, la doctrina, lo que el apóstol Pablo enseñó, lo que el apóstol Pablo dijo, cómo él actuó con la iglesia, debe de ser importante para nosotros. Porque es el ejemplo, ¿correcto? Dice, sirviendo al Señor, ¿con cuánta humildad? Con toda humildad. Aquí da la traducción correcta, dice, con toda humildad de mente. Circula toda esa parte de ahí, por favor. Sirviendo al Señor con toda humildad de mente. Sirviendo al Señor con toda humildad de mente. Y pon en la parte de arriba, en algún lado, él sabía lo que Cristo había hecho por él. Por eso es que él era humilde de mente. Él sabía lo que Cristo había hecho por él. Y esa manera que él le sirvió al Señor, bendecidos con toda humildad de mente, dice en el verso 18, sabéis desde el primer día. ¿Quiere decir que era cuándo? Siempre. Siempre la misma actitud del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que Cristo había hecho por él. Referencia 1 de Timoteo 1:12. Vamos a ir ahí y regresamos a Hechos, por favor, no pierdas Hechos. 1 de Timoteo 1:12. Y acuérdate que te puse en la pizarra gracia, fe, amor y misericordia. Desde el principio, dice el apóstol Pablo, sirviendo al Señor con toda humildad de mente. ¿Por qué lo hacía así? Porque él sabía lo que Cristo había hecho en su vida. 1 de Timoteo 1:12, por favor, página 316. ¿Estamos ahí? Sí. Dice el apóstol Pablo, mas gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Él se acordaba de qué, bendecido, de su antes. Correcto. Correcto. Pero mira lo que él reconoce, porque tenía humildad de qué, de mente. Había cambiado su mente. Mira. Renovado su mente. Mas fui recibido ¿a qué? Misericordia. Porque lo hice con ignorancia e incredulidad. Mas, ¿qué cosa? La gracia del Señor nuestro fue más abundante ¿con qué? Con fe y amor que es en Cristo Jesús. Fiel es la palabra y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. De los cuales yo soy, ¿qué dice Pablo? El primero. Eso es humildad, bendecido. Claro, eso es humildad. Y mira lo que dice en el 16. Mas por esto fui recibido ¿a qué? A misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su longanimidad. Él está reconociendo que si no hubiese sido por la paciencia y la longanimidad del Señor, no podía ser salvo. Para ejemplo, de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Para ejemplo de quiénes? De nosotros. Para nosotros reconocer que exactamente lo mismo, que necesitamos gracia, fe, amor y misericordia para ser salvos. Porque también nosotros, bendecidos, estamos en ignorancia y en incredulidad. ¿Qué ignorábamos? La verdad del Evangelio, la gracia del Señor, lo que Él hizo por nosotros, lo que significa lo que Él hizo por nosotros. Qué importante es eso. Regresemos a Hechos, por favor. El 19, otra vez. Verso 19 otra vez dice, sirviendo al Señor con toda humildad de mente, porque Él sabía lo que Cristo había hecho por Él. 1 de Timoteo 1, del 12 al 17. Y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Dice, como nada que os fuese útil, me he retraído os anunciaros, enseñando públicamente y por las casas,
testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí que yo, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber las cosas que allá me han de acontecer. Solo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, mira lo que le dice el Espíritu Santo, que prisiones y tribulaciones, ¿qué cosa? Me esperan. El que se compromete como soldado va a tener que luchar en la guerra, ¿correcto? Eso es así, se lo dice a Timoteo. Solo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas, mira la actitud, la humildad del apóstol Pablo, mas de ninguna de estas cosas hago ¿qué cosa? Caso, ni tengo mi vida preciosa o estimo mi vida preciosa a mí mismo, con tal de que acabe mi carrera, ¿de qué manera? Con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, no era ni digno del ministerio que el Señor le dio, aunque dentro de ese ministerio incluía sufrimientos y tribulación. Y tremendo, ¿no? ¿Qué cambio le hizo el Señor en el corazón del apóstol Pablo? Efesios 4:1, por favor, bendecidos. Dice el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Dice lo que yo le estoy diciendo. Es increíble que un ser humano que mató, que hizo todo lo que tuvo que hacer, hable de esta manera. Hable de esta manera. Es sí. Increíble. Por eso es que eres el primero, dice, de haber recibido misericordia. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. ¿Con cuánta humildad? Con toda humildad. Pon ahí de mente. El original es lo que dice, de mente. En todas las 7 veces que aparece la palabra humildad, dice humildad de mente, que tiene que ver con el conocimiento. Que todo lo rige la mente, todo sale de ella. Con toda humildad de mente. No estoy hablando de la mente de la carne, bendecido. Estoy hablando de la mente del hombre interior, formado según Dios, según la verdad, ¿correcto? Creado según la justicia y la verdad, ¿correcto? Igualito que el apóstol Pablo, tiene razón. Dice, y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Filipenses 2:3, por favor. Él conoció al Cristo resucitado, el apóstol Pablo. Mira, el apóstol Pablo fue al tercer cielo. El apóstol Pablo recibió apariciones del Señor Jesucristo como 3 veces. Por eso es que el apóstol Pablo dio su vida por Cristo. Claro que sí. Porque él dice, yo sé en quién he creído. Él conoció al Señor Jesucristo resucitado. ¿Cómo es posible que nosotros permanezcamos en esta información? Porque nosotros no hemos visto al Señor, no fuimos al tercer cielo. Porque cuando el apóstol Pablo comienza a predicar el Evangelio, bendecido, cuando él comienza a predicar el Evangelio, que es una semilla, sí, Señor, nosotros por medio de este Evangelio recibimos esto, el don de la fe. Por eso es que nosotros podemos permanecer bendecidos, porque volvemos a lo mismo. ¿Cómo te explicas que nosotros que nunca hemos visto a Dios ni al Señor Jesucristo, sino que solo sabemos de Él por medio de una información, de un testimonio escrito, creemos en Él y estamos dispuestos a vivir para Él por el resto de nuestras vidas? Solo tiene que ser por esta manera. Por ese don que Él nos ha dado. Por eso es que permanecemos en Él. Por eso es que creemos esta verdad. Porque como esto es algo espiritual, cuando nosotros estudiamos todo esto que estamos estudiando aquí, bendecido, esto no va a tu mente carnal, esto va a tu hombre interior. amén, Que fue creado para eso.
que fue escogido desde antes de la fundación del mundo para recibir esta información, recibir el don de la fe y creer ese evangelio. Eso es lo único. Pero el apóstol Pablo sí miró al Señor Jesucristo, que él dijo, vale la pena morir por nuestro Señor Jesucristo, porque existe, es real. Él transformó la vida del apóstol completamente. 360 grados, bendecido. 360 grados. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda. ¿Cuánto? Nada. O por vanagloria. Tampoco nada. Antes, en humildad de mente, en conocimiento, el por qué lo sabemos, por qué debemos de ser humildes y por qué no debemos de ser contenciosos ni vanagloriosos. Estimando los unos a los otros más excelentes que sí mismos. Esa es humildad, bendecido. Eso no es fácil hacerlo. Vamos a ser honestos, ¿no? Y dentro de este contexto de esta carta, él lo está diciendo para que nadie predique el evangelio por ser contencioso ni vanaglorioso. Porque al principio de la carta dice, hay unos que predican por vanagloria, etcétera. Mira. Vea el capítulo 1, verso 15. En el contexto de lo que estamos leyendo, el apóstol Pablo lo dice por esto que dice el capítulo 1, verso 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y porfía, mas otros también de buena voluntad. Mira el 16. Los unos por contención predican a Cristo. ¿No qué cosa? Sinceramente. No, sinceramente. Claro, entonces en el capítulo 2, verso 3, él dice, no hagáis nada por contienda ni vanagloria. ¿Qué es ese nada por contienda ni vanagloria? La predicación del evangelio. El predicador, el maestro, el evangelista no debe de predicar a Cristo con esta actitud. No. Debemos de predicarlo en humildad de conocimiento. Y mira, el factor es estimar a los otros como mayor que uno. Si tú estimas a otro como mayor que tú, ¿vas a qué cosa? A enseñar, a instruir, a exhortar en amor, en paciencia, en doctrina, en mansedumbre, porque esa persona es mayor que tú. Eso es lo que te está diciendo aquí. No mirando cada uno lo suyo propio, ¿qué puedo sacar de esto? Sino cada cual también a lo de los otros, pensando en el beneficio del otro. Allá pues, en vosotros, la misma mente, la misma humildad que también hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y después te da el ejemplo, bendecido, que dice, el cual siendo en forma de Dios no pensó ni robó el ser igual a Dios, mas se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién fue ese? Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo entendía en esa humildad de mente que él tenía, cómo el Señor Jesucristo mismo se entregó por nosotros. No puede de otra manera dar otro consejo y otra exhortación al cuerpo de Cristo que no hagamos nada por contienda ni vanagloria. Antes en humildad de mente. La clave está teniendo y estimando a los otros como mayores que a uno mismo. Qué importante es la humildad, bendecido. Colosenses 3:12, por favor. Conste que el 8 dice, y siendo hallado en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Colosenses 3:12, por favor. Esta traducción de esta Biblia es excelente porque casi en todas tiene la traducción correcta, humildad de mente. Creo que solo en una salía humildad solamente. Capítulo 3, verso 12. Mira, vestíos pues como los escogidos de Dios. ¿Qué somos, bendecidos? Escogidos de Dios. Por lo tanto, si somos escogidos de Dios, somos santos y amados de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad de mente, de mansedumbre y de longanimidad, soportando los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros perdonad.
Y sobre todas estas cosas vestidos de caridad o de amor, lo cual es el vínculo de la ¿qué? Perfección. De la perfección. Y la paz de Dios reine en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo. Y sed, ¿qué cosa? Agradecidos. Dios mío. Pero esto es lo que tiene que suceder. Mira, la palabra de Cristo more en vosotros ricamente en toda sabiduría. ¿Qué es eso? Conocimiento, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando ¿en qué? En gracia. En gracia. En vuestros corazones, ¿a quién? Al Señor. Y todo lo que hiciereis, en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por Él. ¿Qué diferencia cuando el apóstol Pablo dice en Filipenses, ¿no? Que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria? Aquí dice que todo lo que hiciereis, sea en palabra o en obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Con qué elemento? Con gracia. Dice, dando gracias a Dios y Padre por Jesucristo. Le damos gracias a Dios y Padre por nuestro Señor Jesucristo. Humildad, bendecido. La humildad incluye mansedumbre, longanimidad, perdonar los unos a los otros, vestidos de caridad. Por eso la importancia de saber dónde están las cosas en el Evangelio. Tú vas, le encuentras, no, que la salvación es por obra. No solo por gracia, ¿eh? Tranquilo, Efesios, abre tu Biblia ahí, hermano. Léelo en voz alta. No, que podemos ser condenados. Vete ahí a Romanos 8.1, a ver qué te dice. Ninguna condenación hay. Bendecidos, terminamos con 1 de Pedro 5.5, por favor. Dice, semejantemente vosotros los mancebos. ¿Qué significa mancebos? Solteros, libres, sin casarse. Sed sujetos a los ancianos, de tal manera que seáis todos sujetos uno a otro. Hay un estudio, bendecidos, en nuestro canal de YouTube que se llama Sujetados a vuestros gobernantes, si no me equivoco. No existe una libertad absoluta. Estábamos de acuerdo con eso, ¿correcto? Todos tenemos que sujetarnos a algo. Hay un orden, ¿no? Hay un orden. Y estamos llamados a sujetarnos, correcto. Vestidos de humildad. Pon ahí humildad de mente. En esa traducción ahí debería de ser humildad de mente, por favor. Pon humildad de mente. ¿Qué dice ahí? Vestidos, ¿no? Sí. Vestidos, sí. De humildad de mente, de humildad con conocimiento. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues debajo de la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Wow. Vamos a tener nuestro tiempo. ¿Cuál es la conclusión, bendecidos? La humildad requiere el conocimiento de un antes y un después. La conclusión es de que es una humildad de mente, de conocimiento, ya que la verdadera humildad es el reconocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Perfecto. Gracia, fe, amor y misericordia es lo que hemos recibido de parte del Señor. Es por eso que tenemos que renovar nuestra mente por medio del conocimiento de la gracia, por medio del conocimiento del Evangelio. Nuestro objetivo, nuestro final, nuestro propósito es que esa humildad sea basada en un conocimiento y un entendimiento para que sea una humildad genuina. No provocada, bendecido, por las emociones, las percepciones de la carne a través de estímulos, música, ambientes, etc. En todas las traducciones dijimos, donde aparece la palabra humildad, es humildad de mente. Dijimos que tiene sentido, ya que la verdadera humildad es el reconocimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas. Eso no se nos puede olvidar nunca, bendecidos. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros tenemos que vestirnos de humildad. Correcto, vestidos de humildad, de mente, correcto. Gracia, fe, amor y misericordia.
¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Creo que estamos muy claros con este tema. Muy bonito este tema. Innecesario.